Hola, quería compartir contigo una sencilla y breve reflexión que no por ser sencilla deja de ser importante y que he titulado Cuando el silencio es pecado. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. El ser humano hemos confundido el momento en el que hay que callar y entonces hablamos, y cuando hay que hablar es que callamos. Y vamos a ver cuál es la primera vez en la historia que ocurre esto, y fue en el Edén, cuando la serpiente le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Lo que aquí estaba haciendo Satanás era poner en duda las palabras de Dios. Y la historia hubiera sido muy diferente si Eva, cuando se le está hablando mal de Dios, en realidad, va donde Dios y le pregunta: oye, mira, hay una serpiente que está poniendo en duda tu palabra. Entonces quería ver, ¿tú qué me dices de esto? Si Eva hubiera tomado esa actitud, la historia del mundo habría cambiado por completo, pero Eva no pecó cuando comió del fruto del árbol, sino que pecó antes, cuando aceptó la crítica que se le hacía a Dios y no fue donde éste para resolver la duda que se le había generado en su mente. Una duda no es un pecado, pero creerse una mentira, creer un engaño como este, insisto, antes de comer nada, esto sí es un pecado que por herencia nosotros estamos repitiendo una y otra vez como seres humanos que somos. Y me imagino que te habrá pasado a ti, igual que a mí, que alguien habla con otra persona y le hace un comentario negativo de ti, y la persona que escucha esa crítica no viene donde ti a preguntarte si eso es cierto o no, y directamente se lo cree. Eso, eso a mí me ha ocurrido en muchísimas ocasiones, y me imagino que a ti, porque nuestra naturaleza es creernos la mentira de lo que se nos dice o de un chisme. Pero tenemos que pensar que eso es pecado, no es justicia. Dice el Salmo 15, 1:3: Jehová, ¿quién habitará en el monte santo de Dios? El que no admite reproche a lo uno contra su vecino. O sea, cuando alguien me pone en duda o me insinúa algo negativo de otra persona, yo lo tengo que dudar, y como mínimo tengo que contrastar lo que se me dice a ver si es cierto o no, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Hemos nacido con una propensión a creernos lo que cualquier persona dice. Dice Levítico 19:15: con justicia juzgarás a tu prójimo. Y no se puede juzgar a una persona si no se le escucha. Tú imagínate un jurado donde alguien está siendo acusado, están todas las personas que corresponden al jurado, un fiscal, y la persona acusada no está delante para poder defenderse o para poder decir si lo que se dice de él es cierto o no. Esto es lo que hacemos de forma repetida y otra vez, cuando nuestro deber dice la palabra que es juzgar con justicia al prójimo. Y juzgar al prójimo con justicia es ir donde él para preguntarle si esto que yo he escuchado es cierto o no es cierto. Porque si no, todo aquel que no hace justicia, dice la palabra de Dios, no es de Dios. Lo que quiere decir que si yo juzgo a alguien sin que esté presente o sin contrastar la información que se me da de esa persona, este texto dice que yo no soy de Dios, que soy una persona injusta. Es algo de lo que debiéramos de reflexionar, porque seguro que en alguna ocasión a ti te ha pasado igual que a mí, que nuestra tendencia humana es a creernos lo que se nos dice de otra persona, pero
siempre hay que ponerlo en duda. Así que es necesario no hablar cuando hay que hablar, porque esto lleva a hablar cuando no hay que hablar. O sea, dicho de otra forma, no hablar cuando hay que hablar es pecado, según la palabra de Dios. Y cuando cometamos ese pecado, nos lleva a otro pecado que es hablar cuando no hay que hablar. Es una frase que parece un poco enrevesada, pero que tiene su sentido. Esto es lo que no debemos hacer. Espero que esta reflexión te sea útil y te haga reflexionar y que pienses bien en qué es lo que uno tiene que hacer cuando alguien nos viene contando algo negativo de otra persona. Que Dios nos ayude a actuar de forma justa para que seamos pueblo de Dios. Amén.